El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y ya en línea nuestro consultor político de los jueves, Orlando Goncalves, consultor político venezolano, dejándonos muy bien parados en esas asesorías y consultorías que hace en toda América y el mundo, ¿sí? Porque él anda con su consultoría política por todas partes. En este momento no lo vemos directamente en el YouTube, pero sí estamos al aire por nuestro canal YouTube, Mundo Guerra Regiones. Ahí ven su fotografía porque va en carretera, porque está trabajando en su consultoría, pero él no deja tampoco de trabajar y dar su aporte a la política a través de sus videocolumnas. Ya sé que va por la claves de la comunicación política moderna, parte 15, lo hablaremos en una próxima oportunidad, porque no quiero dejar pasar por alto la 249, que la tituló haciendo como que un ajuste en lo que es un dicho. La tituló así: la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Entonces te estás refiriendo a la mujer y hablas de honestidad. ¿Por qué esta adaptación? ¿A qué te refieres en esta videocolumna? ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Hola Mariale, como siempre un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Efectivamente lo que hacemos en este artículo es hacer referencia al caso del primer ministro portugués Luis Montenegro. Resulta que el señor fundó una empresa, lo cual está muy bien, con su esposa, una empresa dedicada a asuntos inmobiliarios y a asesorías. Una de las asesorías que prestaba y que prestó durante años fue a una empresa dedicada a los casinos y los asesoraba para la gestión de la renovación de las licencias. Esa empresa desde hace 18 meses le pagó a la empresa de Luis Montenegro, del primer ministro, 4.500 euros mensuales, siendo ya él primer ministro de Portugal y siendo el Ejecutivo el que debe renovar las licencias de los casinos. Entonces, lo que basamos es, hablamos del cuento de este señor, de cómo él, en primer lugar, cuando la prensa, los periodistas... ¿Aló? Ya va, cuando la prensa, Orlando, se nos cortó un poquito. Sabemos que estás en carretera y quizás por eso se nos interrumpe la comunicación. Pero demasiado interesante, esta, porque tiene que ver con la responsabilidad de él como primer ministro y entonces que se está aprovechando del cargo para llevar adelante esta labor. Claro, pareciera que sí, o sea, nada impide que el primer ministro tenga empresa y tenga negocios. Claro. El problema es cuando la línea ética se traspasa, que fue el caso. Entonces, cuando los periodistas sacan el tema, el señor primero minimiza el caso, segundo se niega a contestar, después dice eso es una cosa menor y en el interín cambia la compañía, se sale él y se la deja a nombre de su esposa y de los hijos. Pero resulta que están casados con bienes mancomunados, por lo tanto sigue perteneciendo a la empresa. Entonces vuelve a hacer una nueva reforma de los estatutos de la empresa y deja solo a los hijos. Entonces, pero él tenía esa empresa previo al cargo. Claro, desde el 2011 la tenía. Pero el problema es que no se salió de la empresa y además la empresa siguió recibiendo pagos de la empresa de los casinos mientras el señor ya era primer ministro. Y ahí es donde está la línea ética que se cruzó, sumado al pésimo manejo comunicacional que le dio al caso. Esto generó que su partido y él comenzaran un proceso de negociación con las otras fuerzas políticas para tratar de que no se investigara el caso, de que se conformara una comisión, pero que esa comisión solo en 15 días resolviera el caso, hasta que a la final se planteó un voto de confianza en el Parlamento y él pierde ese voto de confianza, no reúne los votos, por lo tanto el gobierno del primer ministro cae y el presidente de la República no le queda
otra alternativa que es llamar a elecciones para mayo. Entonces, un gobierno con apenas 14 meses cae por el traspaso de la línea ética que hace el primer ministro al no separar sus cosas privadas de las cosas públicas y por su pésimo manejo comunicacional del caso. Por eso nos referimos a que no solo le basta a los políticos con ser honestos, sino que tienen que parecerlos, porque a veces hacen cosas que se ven mal, aunque en el fondo no lo son. Pero la percepción del electorado es sumamente importante y en este caso la percepción y la realidad, que son dos cosas distintas, coinciden. El señor pasó una línea ética y trató de ocultarlo. Y eso es lo grave de este caso y por eso nos referimos a ese dicho de Marco Tulio de César, que dice: la mujer del César no solo debe ser honesta, sino debe parecerlo. Es una máxima política que ha estado por más de 2 siglos y que pareciera ser que últimamente los líderes políticos como que se les olvida esa lección de política y de ética. Es terrible lo que planteas, pero demasiado oportuno, y de allí pues buscar la moraleja de todo esto, ¿no? Porque también implica que el que vaya a tomar un cargo político y que obviamente lo convierte en un funcionario público implica varios esfuerzos desde el punto de vista personal, familiar, pero también laboral. Hay cosas que tú debes apartar y ajustarte para mantenerte en esa línea ética que dices, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar tus recomendaciones en ese sentido a la hora de reflexionar y decidir voy a un cargo, porque a veces también se busca el cargo para tú impulsarte en otras cosas y eso no es honestidad y eso no se lo merece pues el pueblo que vota y decide por una persona, ¿no? Es correcto. Hay países donde se prohíbe que los funcionarios públicos y los funcionarios públicos electos tengan empresa. El caso de Portugal no es ese. Portugal lo permite. El problema es la línea ética que se traspasa. Entonces, la recomendación que siempre le hago a los clientes es: sepárese de las empresas, ponga eso en un fideicomiso que sea administrado con transparencia para que usted tenga tranquilidad y serenidad de que le están administrando bien sus negocios, pero suéltelo y que no tenga nada que ver con usted para que no haya ningún tipo de conflicto Además ético. que esos cargos políticos son de tiempo completo, o sea, ya casi que ni vacaciones vas a tener, ¿no? Es correcto. Fíjate, hay una escena del fallecido expresidente Sebastián Piñera en su primer gobierno que lo entrevistan y él está en su despacho y detrás de él tiene 4 monitores. ¿Y qué tienen los 4 monitores? Tienen a Bloomberg y tienen a otras páginas de información de la Bolsa de Valores de Nueva York y de otras partes del mundo, y él está sentado en su despacho. Entonces la pregunta es, ¿él estaba atendiendo sus funciones como presidente o estaba pendiente de la Bolsa de Valores y de su negocio? Entonces, hay líneas éticas que no se pueden pasar y lo mejor es crear un fideicomiso, poner esas empresas y esos activos a nombre de un fideicomiso, no y a nombre que de la se esposa. separe, no a nombre de la esposa, evidentemente, porque la línea es extremadamente delgada y de nueva vuelta, no es solo ser honesto, sino parecerlo. Y eso para la percepción pública es supremamente importante. Háblanos de esa decisión entonces que con la que debe contar y reflexión particular, personal, profesional de ese político a la hora de decidir me lanzo a lo público. Bueno, tiene que entender tanto él como su familia que es un compromiso y un honor poder servir al Estado y poder servir a la ciudadanía. Y entonces eso implica sacrificio. Vas a perder privacidad, vas a perder movilidad, no vas a poder hacer lo que siempre hacías probablemente, entre otras cosas, porque el cargo político es extremadamente exigente. Entonces, tienes tú y tu familia que estar
absolutamente claros en que eso va a suceder y por lo pronto tienes que arreglar todas tus cosas personales para que puedas estar tranquilo y concentrado en la función para la cual tú decidiste querer ir, porque nadie Exacto, te te obliga. puso allí o te Exacto. nombró a las fuerzas. Fuiste tú el que resolvió buscar ese puesto político, ir a una campaña electoral, invertir un dinero Sí. y por lo tanto, si tú quisiste estar allí, tienes que dedicarte al 100%. Y además de que entonces ni para él ni para su familia, a partir de ese momento, hay vida privada. Es correcto, Ujú. no hay vida privada, lamentablemente. Tiene derecho a ella, sí, y tiene derecho a momentos de intimidad, sí, sin duda, es un ser humano, al Claro. fin y al cabo, pero es mucha la privacidad que se pierde Sí, y tiene que entenderlo. Ese es parte del costo de estar en una exacto. función pública. Bueno, muchísimas gracias, Orlando Goncalves, consultor político, nuestro consultor político de los jueves. Síganlo en sus redes sociales, también en su página web, para que entonces puedan tener toda la información de sus aportes a la política que hace con sus videocolumnas. Instagram o Goncalves Consultor, X y TikTok @Orlando Goncal, su página web orlandogoncalves.net.